Bueno, entonces seguíamos hablando del tema de los ruidos, de cómo prevenirnos de los ruidos, ¿sí? Entonces podemos intervenir el ruido con plantas, que es nuestro fuerte, y con otros elementos, porque en esto de los jardines, de las terrazas y los balcones, si bien nosotros podemos hermosear con plantas, pero la verdad es que muchas veces no tenemos grandes espacios para poner gran cantidad de plantas. Entonces, bueno, también hay que contemplar que no todo se puede hacer con plantas, o muchas veces es más fácil hacer los cerramientos y poner detalles de plantas, porque, bueno, es más fácil, se logra lo mismo y por supuesto que no le va a dar la naturaleza de la planta verde natural, pero bueno, se puede realizar, ¿sí? Ahí estamos. Fíjense en estas fotos que hay detalles puntuales de plantas, pero el gran cerramiento es con materiales, ¿sí? Materiales de madera, materiales que cortan la visual. Acá no precisamente el ruido, pero sí las visuales. Entonces, son detalles que se utilizan en cuanto a las plantas. Y también tenemos que tener muy en cuenta el tema de en qué vamos a plantar esas plantas. Entonces, los contenedores son importantes, lograr los espacios para plantarlas, pero fíjense con las enredaderas que bien que se pueden tapar y lograr que esos paredones se hagan un lugar muy bonito para estar. Las enredaderas son fabulosas para este tipo de lugares porque nos dan la altura, nos dan el material verde natural y sin embargo no nos ocupan espacio. Entonces son muy utilizadas. Lo que le tenemos que dar es el soporte donde engancharse. Bueno, acá volvemos a lo que habíamos hablado hoy de los puntos cardinales. El asoleamiento es importantísimo. Saber de dónde sale el sol, a dónde va a caer, ¿sí? Entonces acá se puede ver en este dibujo que tenemos el este, el norte y el oeste. Entonces, ahí está más que claro ver la ubicación donde vamos a tener nosotros. Si vamos a tener sol a la mañana, al mediodía solamente o a la tarde, según el edificio este que está abajo en el dibujo, ¿sí? Ahí se puede ver clarito en qué momento le va a dar el sol a nuestra terraza. Y acá podemos sacar el tema de la cantidad de horas. Es más fácil un asoleamiento que si la ubicación de la terraza del balcón está hecho al este o al oeste, va a tener más cantidad de horas. En cambio, si está al norte y al sur, va a tener menos cantidad de horas porque va a recibir sol solamente cuando el sol esté por encima. Entonces, si tenemos la suerte de tener una terraza al este o al oeste, vamos a tener buena iluminación para tener gran cantidad de flores. Para poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario prever la cantidad de horas que estará soleado el espacio y la radiación solar que nos va a dar, ¿sí? Si vamos a tener una radiación fuerte o quizás va a ser más de costado, ¿sí? Entonces vamos a poder controlar ese ingreso de la radiación y vamos a saber qué plantas van a soportar esa cantidad de luz. O capaz que vamos a tener mucha sombra, entonces vamos a tener que colocar plantas de sombra. Y también esto nos va a dar la temperatura del espacio, ¿sí? Por esto que yo les decía hoy de saber si me voy a necesitar colocar una sombrilla o no, porque va a ser un espacio más caliente si le da todo el solazo de la mañana, del mediodía, o no si va a recibir mucha sombra. Acá podemos regular con diferentes elementos, se pueden regular estos asoleamientos con sombrillas, con pantallas, con mamparas, con telas, con pérgolas, ¿sí? Incluso a esas pérgolas hasta se le puede poner una enredadera vegetal, para no tener ese sol directo en nuestra cabeza. Fíjense, acá les puse más ejemplos, simplemente para atenuar la incidencia del sol sobre nosotros. Y la vegetación natural que nos permite dejar pasar los rayos que nosotros querramos, ¿sí? Nos protege el espacio, ya sea si el sol viene desde el este, bueno, pongámosle una pantalla de plantas desde el este, capaz que la queremos poner un tipo pérgola arriba, porque tenemos mucho sol al mediodía, o al oeste. Eso lo vamos a ir ubicando según el espacio y la orientación hacia donde da el lugar.
seguimos viendo estas plantas que van para arriba, pero que ocupan poco espacio eh, en el diámetro, ¿sí? No tienen grandes copas. Fíjense que estas plantas generalmente no llegan a los 2,5 metros de altura, porque es más o menos el tamaño que tienen las paredes, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos cubrir hasta ahí, 2,5 metros. Si le ponemos una maceta tan alta como está en esta situación, que es una maceta que debe medir 1 metro, tenemos mucho ya solucionado en cuanto a la altura y a lo que queremos tapar de los vecinos. Imagínense esa imagen de la izquierda sin esas macetas. Verían totalmente, los vecinos verían para ese balcón y no se podría apreciar porque no sería privado para nada. En cambio, con esas plantas, que quedan muy bonitas, se despeja totalmente la imagen, se puede sentar en esa mesa, disfrutar de la tarde, disfrutar de estar en el espacio, de la privacidad más que nada, ¿sí? Y esto que le decía de las pérgolas, que también se pueden colocar plantas naturales, entonces eso calma la incidencia del sol. Entonces, lo ideal es buscar plantas que sean caducas, entonces que pierdan su follaje en invierno, que nos dejen pasar el sol y que en verano otra vez vuelva con todo el follaje y que nos den sombra y nos permitan estar ahí. Y esto también es importante porque las plantas que son caducas, quieran o no, son más limpias, no hay arañas, porque como pierden todo su follaje, quedan simplemente las guías principales, las podemos limpiar, manguerear, sacar las arañas, sacar todo el bicherío que hay en las plantas, y cuando vuelve la vegetación nueva, el follaje nuevo, están limpias y nosotros podemos estar ahí tranquilamente. En cambio, una planta que es perenne, que tiene follaje todo el año, puede ser muy linda, pero todos los artrópodos que andan en las plantas están ahí y no podemos eliminarlos a todos porque es su lugar, su ambiente. Entonces nunca vamos a saber si están o no están. Entonces, para un lugar así, que nosotros necesitamos disfrutar, poder sentarnos en ese banco, es mejor la planta cuando es caduca, porque nos da más seguridad. Bueno, cuando hablamos de techos verdes en las terrazas, permite regular la temperatura del interior de las casas, ¿sí? Más allá de que nos da un lugar verde para estar y disfrutar, porque también nos hace un espacio verde más calmo en cuanto a temperatura. Imagínense que no es lo mismo tener un espacio con césped que un espacio de cemento. Pero también nos regula la temperatura interna de las casas, ¿sí? Fíjense que estos son techos de viviendas y abajo están las construcciones. Ahí, ahí estamos. ¿Sí? Miren lo que es ese edificio de abajo, esa terraza hermosa, que viene muy en boga esto, ¿eh? Viene cada vez más, se está implementando. Lo que pasa es que hay que implementar, hay que conocer muy bien el tema de las raíces de las plantas, que no sean muy profundas, que se banquen mucho el sol, mucho que sean plantas que no consuman mucho agua, que sean más bien xerófitas. Entonces, esto les da la posibilidad de vivir en estos ambientes, más allá de que ahora vamos a ver que hay todo un trabajo de carpetas para lograr este tipo de piso. Las plantas también se tienen que adaptar a vivir en estas situaciones y no todas se adaptan a estas situaciones. Logrando esas terrazas verdes con carpetas verdes, logramos reducir el calentamiento urbano de las ciudades. Absorben el 80% de la radiación solar y facilitan refrescar el clima, ¿sí? De todos los edificios que están abajo. Absorben el agua de lluvia, que también eso es bueno, mitigan las inundaciones porque son una esponja y todo esto se absorbe, entonces también, pero hay que tener muy en cuenta el tema de las especies que vamos a poner ahí, porque quieran o no, son especies que necesitan vivir sin mucha lluvia. Más allá de que si estamos en un lugar donde llueve abundantemente va a ser mucho más fácil. Y también es bueno porque se va a aprovechar mucho más el agua de esas lluvias. Pero bueno, hay que saber cómo es el clima del lugar donde voy a implementar este tipo de terrazas verdes para ver qué vegetación voy a poner ahí. Y esto es lo que yo les decía. Para lograr este tipo de terrazas verdes se necesitan muchas capas para llegar a que la vegetación crezca y no estropee el cemento, o no se absorba el cemento, no se traspase la humedad hacia la estructura de la casa. Requiere de preparaciones previas del suelo para garantizar
que las raíces vivan y que el edificio no se humedezca, ¿sí? Fíjense, vamos a ir desde abajo hacia arriba. Lo primero que tenemos abajo del todo es el concreto, el techo, la base, ¿sí? Después hay una carpeta que se hace un recubrimiento con un impermeabilizante. Entonces, esto hace que el agua no perjudique al cemento, a los techos, a la gente que vive abajo. Después hay un manto antirraíces, porque imagínense que las raíces vieron, por ejemplo, en el caso de los árboles, las raíces buscan y buscan y buscan, entonces siempre se meten en todas las llaguitas que hay. Bueno, esto es totalmente homogéneo y no deja que se meta en ningún lado. Entonces, no corremos riesgo de que se lastime o se perjudique el techo de las viviendas. Después hay una capa intermedia que es una capa que dice evita la saturación del sustrato del suelo del riego, ¿sí? Entonces esa carpeta es como que hace que el agua se sostenga arriba, que si bien hay una humedad, pero que no llegue del todo el agua a ese manto antirraíz. Y así vamos logrando, después de todas estas capas, hacer un sustrato. Fíjense que en la capa anterior a las raíces de las plantas, que es el sustrato del suelo, es recién ahí donde tengo la alimentación para las plantas y la humedad para las plantas. Se dice sustrato del suelo. Es un sustrato que nosotros creamos, como todo lo que vimos en la clase de sustratos, que puede ser orgánico o mineral. De bajo peso, tiene que ser bien liviano, con buen drenaje y los nutrientes para que la planta se alimente. Acá se trabajan generalmente con musgos, no tierra, no tierra porque la tierra es muy pesada. Imagínense que si tenemos que poner una carpeta tan grande arriba de ese edificio, le estábamos dando más peso. Entonces se trabajan musgos, mucha materia orgánica para que se mantenga la humedad y se les dé el alimento a las plantas, pero siempre buscando que sea lo más liviano posible. Así tiene que ser el sustrato para las terrazas, bien liviano. Y por último ponemos la vegetación, que acá, miren, dice plantas nativas o adaptadas al clima del lugar, de poco consumo de agua y resistentes a las altas temperaturas, porque quieran o no, cuanto más alto estamos, más sol hay, o sea, más fuerte les da el sol a estas terrazas, reciben vientos muy fuertes, tienen que ser plantas adaptadas y bien, o sea, o nativas, adaptadas, bien resistentes, y hay que saber elegir las especies. Por eso no es tan fácil y no se logra tan fácil. Posibilitan el desarrollo de una cultura ambiental sostenible porque permiten la inclusión de la naturaleza en la vida cotidiana, facilitando las actividades de cuidado ambiental, ¿sí? Esto cada vez se ve más, quizás en otros países se ve más que en Argentina, pero cada vez hay más. Acá en Córdoba, en la municipalidad de Córdoba, hay un jardín, así, una terraza verde que no es tan grande como las que vimos recién en la foto, pero bueno, está la idea. Y la idea es que esto se vaya multiplicando en todos los municipios de Argentina, en todos los municipios mundiales incluso. La idea está, las ganas están, pero bueno, cuesta mucho esto de lograrlo. Acá en Neuquén tenemos un ejemplo que está en el INTA justamente, y han hecho un techo, pero hay veces que lo vemos verde hermoso y hay veces que está horrible, porque justamente hay que lograr la adaptación de las plantas, hay que lograr que los requerimientos ambientales sean los justos para las plantas que colocan, ir probando. Es prueba y error como todo en las plantas y hoy por hoy todavía no se sabe exactamente cuáles son las plantas que se adaptan mejor a este tipo de situaciones. Le estamos dando poca profundidad de raíces, poca cantidad de agua, mucho soleamiento, entonces hay que buscar las plantas justas para este tipo. Y encima pretendemos tener diseño con flores, con todo, y que quede bonito. Pero bueno, o sea, es algo que viene en boga y se va a seguir trabajando en ellos. Y ojalá siga cada vez más. Bueno, acá vamos a empezar con el tema de los vientos también. Bueno, viento es la corriente de aire que viene de la atmósfera, ya sabemos lo natural como concepto. Y los vientos y la decoración hay que tenerla muy en cuenta, los vientos, ¿sí? Se debe saber cuál es el viento, de dónde viene. Recuerden esto de que a mayor altura, la terraza, mayor viento va a recibir, ¿sí? Entonces tenemos que conocer la intensidad del viento, qué plantas tenemos, cuáles vamos a utilizar, qué espacio nos va a ocupar, de qué nos va a poder proteger, se va a bancar el viento o no. Todas esas cuestiones hay que saberlas para saber si las plantas van a soportar la cantidad de viento que viene de ese lado
donde está la orientación del balcón. Entonces no tenemos que poner plantas frágiles, por ejemplo, porque se van a romper. Hay que poner plantas más bien cespitosas, que tengan movimiento, que sean resistentes al viento, ¿sí? Hay que saber buscar la clasificación. Y también podemos usar, si no queremos buscar ese tipo de plantas, queremos plantas con texturas más gruesas, que no sean cespitosas, que no sean resistentes, bueno, tenemos que darle condiciones ambientales para que esas plantas puedan sobrevivir. Acá sí podemos poner esas plantas que nos gustan tanto de las zonas tropicales, pero le tenemos que dar las condiciones, ¿sí? Acá todo se encarece poniéndole la infraestructura que necesitan esas plantas para crecer. Y esto se puede implementar en las terrazas, en los balcones y también en los jardines, porque también podemos hacer esa vinculación del espacio entre un jardín o un parque con la casa. Y se puede hacer esta infraestructura colocando ese tipo de especies tropicales, pero dándole la infraestructura adecuada para que el ambiente sea el adecuado, ¿sí? Este viene a ser el lugar donde podemos aprovecharlo, hacer una especie eh, de invernadero en ese espacio, en esa vinculación entre el jardín y la casa. Bueno, acá tenemos las celosías estas que nos dan una pantalla tanto visual como de vientos, ¿sí? También nos puede servir como una pantalla acústica, térmica, pero a medida que vayan creciendo esas plantas, esas enredaderas en la celosía, se va haciendo cada vez más grande la pantalla y nos va a proteger de más cosas. Acá utilizan las cañas de bambú, más naturales, más económicas también. Esto es a gusto del consumidor, como siempre les digo. Hay que buscar cuál es la capacidad económica del cliente para ver qué materiales voy a utilizar, ¿no? Pero todas tienen la misma función, la función de protegernos del viento, del sonido, del sol, o sea, la función la cumplen todas, cambia el valor económico. Seguimos viendo diferentes formas de protegernos. Que también, aparte de protegernos, es poder utilizar este espacio, porque imagínense si estos espacios estuvieran sin plantas, sin este piso tan lindo, o sea, sería cemento total, sería un lugar gris, feo, verde, ¿a quién le darían ganas de estar en ese espacio? A nadie. En cambio así, dan ganas de ir afuera, dan ganas de sentarse a tomar un mate, de disfrutarlo, de eso se trata, ¿no? De hermosear los espacios. Fíjense qué lindo, este de la derecha prácticamente tiene muy pocas plantas, pero tiene mucha infraestructura. Miren lo que es esa terraza, ya con un tamaño importante vegetal de plantas, ya hay árboles de tercera magnitud, pero árboles en sí. Entonces, todo eso necesita grandes contenedores de raíces, ¿sí? Mucha infraestructura, mucho diseño. Fíjense en el jardín vertical que hay en el centro, si lo alcanzan a ver en el medio. Hay un jardín importante vertical también. Bueno, acá ya estamos en jardines, pero más que nada para que vean la pérgola que hay en la foto de la derecha, de la izquierda, perdón. Y estas son las vinculaciones de los lugares con el patio externo, ¿sí? La comunicación. Acá les puse grandes jardines, pero son más que nada decorativos y con mucho diseño, ¿sí? Fíjense en la foto de la derecha, ese espacio de agua que está ubicado y tiene mucho trabajo de agua, muchos canteros y también está la parte del deck donde están ubicadas esas sombrillas, con esas sillas para disfrutar del momento, jardines de los cielos, todo colgante. También importantísimo el tema de los contenedores, de ver el tema de las raíces, la selección de plantas, hacer las fichas tipológicas, siempre volvemos sobre lo mismo, ¿sí? Más allá del espacio que nosotros vamos a utilizar, lo importante es la selección de especies. Eso es lo que ustedes más importante y a lo que más le tienen que dar hincapié, porque ahí es donde van a
a fracasar o a tener éxito en sus diseños, en la selección de especies. Ustedes tienen que buscar que la planta se desarrolle bien y que crezca exitosamente. Este jardín es un jardín de los sentidos que se llama porque fíjense cómo van interviniendo los espacios para sentarse, los espacios donde transita la gente, las plantas, ¿sí? Bueno, nada, se los puse a modo de que vean que todo se puede hacer. Es importante los contenedores, el desarrollo de las especies. Fíjense, el tema del desarrollo de las especies de ese limonero, que es un árbol de tercera magnitud pequeño, pero está integrado en el diseño. Entonces, son cuestiones que se pueden integrar y trabajar perfectamente.